La impactante llamada telefónica del Papa León XIV a Benjamín Netanyahu sacude al mundo en el corazón del Vaticano, donde los muros antiguos resguardan siglos de oración. El Papa León XIV, líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos, comenzó su jornada en silencio. Pero algo lo inquietaba. Había leído un discurso reciente del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, un hombre conocido por su firmeza en tiempos de conflicto, pero también por un llamado inesperado a la unidad y la compasión. Nuestra nación es un faro de fuerza, pero también de humanidad. No solo defendemos nuestra tierra, sino también el alma de nuestro pueblo, había dicho Netanyahu. Estas palabras resonaron en el corazón del Papa. Este hombre lleva una chispa divina, comentó a sus consejeros más cercanos. No es solo un gobernante, es un guía. Debo hablar con él. El Papa ordenó que le trajeran informes detallados sobre Israel, los desafíos de seguridad, las tensiones internas, las presiones internacionales. Quería entender el peso que cargaba Netanyahu, un líder que navegaba entre la guerra y la esperanza. Mientras tanto, en Jerusalén, Netanyahu concluía una reunión sobre estrategias de defensa y cooperación regional. Sus días estaban llenos de decisiones difíciles, pero su mente a menudo volvía a la necesidad de sanar las heridas de su pueblo, no solo con políticas, sino con un propósito más profundo. Fue entonces cuando un mensaje discreto llegó desde el Vaticano. El Santo Padre deseaba hablar con él, no en un contexto diplomático, sino en un encuentro personal. Sorprendido, Netanyahu aceptó. No habría cámaras ni intermediarios, solo dos hombres conectados por un deseo común de encontrar luz en la oscuridad. Cuando la llamada encriptada comenzó, el Papa no habló de política ni de poder, habló del alma. Benjamín, dijo con una voz cálida, tu camino está lleno de valentía, pero también de sacrificio. La fe es lo que sostiene a un líder cuando el mundo parece desmoronarse. He visto cómo llevas las esperanzas de tu pueblo, no solo con fuerza, sino con un corazón abierto a la verdad. El Papa citó un pasaje del libro de Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que habitaban en tierra de sombra de muerte, resplandeció la luz. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Luego, con ternura, habló de los orígenes humildes de Netanyahu, de su lucha por equilibrar la seguridad con la humanidad y de cómo sus decisiones resonaban más allá de las fronteras de Israel. Eres un hombre que lleva no solo el peso de una nación, sino el anhelo de paz de muchas generaciones, afirmó. Netanyahu, acostumbrado a negociaciones duras y discursos estratégicos, se encontró desarmado por la sinceridad del Papa. Sus ojos se humedecieron cuando León XIV le recordó los sacrificios personales que había hecho, las noches sin dormir, las críticas implacables. No estás solo, Benjamín, dijo el Papa. Hay un mundo que ora por ti, que ve en ti no solo un líder, sino un faro de esperanza. En ese momento, según fuentes cercanas, Netanyahu inclinó la cabeza y dejó que las lágrimas rodaran en silencio. La llamada terminó con una bendición mutua, pero su impacto apenas comenzaba. Esa misma tarde, Netanyahu ordenó la restauración de un antiguo espacio de oración en las oficinas del primer ministro, un lugar que había permanecido cerrado durante años. Permaneció allí solo durante horas, reflexionando sobre las palabras del Papa. La fe, le había dicho León XIV, no era solo una creencia, sino una llama que podía iluminar incluso los caminos más oscuros. Este encuentro no fue solo una conversación, fue el comienzo de algo mucho mayor, un despertar que pronto resonaría en Israel y más allá. La noticia del encuentro, aunque no anunciada oficialmente, comenzó a filtrarse entre círculos confiables. Los asesores de Netanyahu notaron un cambio en él, una calma nueva, una determinación que iba más allá de la política. En el Vaticano, el Papa sonrió al escuchar los primeros ecos de esta transformación. La fe, dijo a sus cardenales, es el puente que une los corazones, incluso en los tiempos más turbulentos.
Lo que vendría después probaría que esta llamada no fue solo un momento fugaz, sino una semilla plantada en el corazón de un líder y de una nación. Las reverberaciones de la llamada entre el Papa León XIV y Benjamín Netanyahu no tardaron en sentirse. En Israel, un país marcado por décadas de conflicto y división, algo comenzó a cambiar. Netanyahu, tocado por las palabras del Papa, decidió que su liderazgo debía reflejar no solo fortaleza, sino también humanidad. En una reunión con líderes religiosos de las comunidades judía, musulmana y cristiana, pronunció palabras que sorprendieron a muchos. No podemos construir un futuro si no sanamos primero las heridas del corazón. La paz comienza cuando escuchamos, cuando entendemos, cuando nos vemos como hermanos. Inspirado por el Papa, Netanyahu lanzó una iniciativa audaz, los Centros de Armonía. Estos espacios, establecidos en ciudades y comunidades de todo Israel, estaban diseñados para reunir a personas de diferentes orígenes. Allí, judíos, árabes, cristianos y otros podían compartir sus historias, orar juntos y trabajar en proyectos comunes. Los centros ofrecían talleres de reconciliación, programas educativos y espacios para la reflexión espiritual. En un país donde las divisiones a menudo parecían insalvables, estos centros se convirtieron en símbolos de esperanza, lugares donde el diálogo reemplazaba al enfrentamiento. En sus discursos públicos, Netanyahu comenzó a hablar con una vulnerabilidad que pocos habían visto antes. Como líder, he cometido errores, admitió en una transmisión nacional. Pero he aprendido que la verdadera fuerza no está en ganar batallas, sino en construir puentes. La fe me ha recordado que nuestro pueblo merece no solo seguridad, sino también sanación. Estas palabras resonaron profundamente, especialmente entre los jóvenes y las comunidades marginadas, que vieron en su líder no solo a un político, sino a alguien dispuesto a escuchar. El impacto de estas acciones no se limitó a Israel. En el escenario internacional, los líderes mundiales comenzaron a tomar nota. En Europa, los diplomáticos elogiaron la apertura de Netanyahu al diálogo interreligioso como un modelo para regiones en conflicto. En África, los líderes religiosos citaron la iniciativa de los centros de armonía como un ejemplo de cómo la fe podía unir a las comunidades. El Vaticano, por su parte, celebró silenciosamente este cambio. Lo que hemos presenciado, dijo un alto funcionario de la Santa Sede, es la prueba de que un solo acto de compasión puede mover montañas. En Israel, las historias de transformación comenzaron a multiplicarse. En un centro de armonía en Haifa, un rabino y un imán trabajaron juntos para organizar un festival de unidad, donde niños de diferentes comunidades pintaron murales de paz. En Jerusalén, una madre que había perdido a su hijo en un conflicto compartió su dolor con una mujer palestina que había sufrido una pérdida similar. Juntas, comenzaron un grupo de apoyo que atrajo a cientos de personas. Estos pequeños actos, impulsados por la visión de Netanyahu y la inspiración del Papa, comenzaron a tejer un nuevo tapiz de esperanza en una nación herida. Sin embargo, los desafíos seguían siendo inmensos. Las tensiones regionales, las críticas internas y las presiones económicas no desaparecieron. Pero la actitud de Netanyahu había cambiado. En lugar de responder solo con estrategias militares o políticas, buscaba soluciones que nutrieran el espíritu de su pueblo. En privado, compartió con sus asesores que la llamada del Papa le había dado una nueva perspectiva. Me recordó que liderar no es solo proteger, sino también inspirar. La fe nos da el coraje para imaginar un futuro mejor. A medida que los centros de armonía crecían, también lo hacía la sensación de que algo nuevo estaba naciendo en Israel. No era la ausencia de conflicto, sino la presencia de esperanza. La compasión, como una ola, comenzó a extenderse, tocando corazones y desafiando las barreras que durante tanto tiempo habían dividido a la región. Y en el Vaticano, el Papa León XIV observaba con humildad, sabiendo que un simple acto de escucha había encendido una luz que ahora brillaba más allá de las fronteras. La llamada entre el Papa León XIV y Benjamín Netanyahu no fue solo un momento pasajero,
se convirtió en un faro que iluminó caminos inesperados. En Israel, la semilla plantada por esa conversación creció hasta convertirse en un movimiento de unidad y renovación. Los jóvenes, inspirados por el cambio en su primer ministro, comenzaron a organizar marchas por la paz, llevando pancartas con mensajes de coexistencia y respeto. Las mujeres, desde madres hasta líderes comunitarias, formaron redes de apoyo que cruzaban fronteras étnicas y religiosas, trabajando juntas para abogar por la reconciliación. En las escuelas se introdujeron programas educativos que enseñaban a los niños sobre la empatía, la diversidad y la importancia de escuchar. Los estudiantes, desde Tel Aviv hasta los asentamientos del desierto, comenzaron a escribir ensayos sobre sus sueños para un Israel unido. «Queremos un futuro donde no tengamos miedo de nuestros vecinos», escribió una adolescente en un concurso nacional. Estas voces jóvenes, amplificadas por el liderazgo de Netanyahu, se convirtieron en un recordatorio de que la esperanza podía ser más poderosa que el conflicto. En el escenario global, Netanyahu emergió como una figura transformada. En conferencias internacionales, habló con pasión sobre la necesidad de combinar la fe con la gobernanza. Un líder no solo toma decisiones, un líder escucha el corazón de su pueblo, dijo en un foro de la ONU. Sus palabras, respaldadas por las acciones en Israel, inspiraron a otros líderes a reconsiderar sus propios enfoques. En América Latina, un presidente lanzó un programa de diálogo interreligioso inspirado en los centros de armonía. En Asia, una coalición de líderes religiosos citó la historia de Netanyahu como un ejemplo de cómo la compasión podía sanar divisiones. El Papa León XIV, mientras tanto, continuó su misión de conectar con líderes de todo el mundo. En una carta abierta escribió: «La llamada con Benjamin Netanyahu me enseñó que incluso en los momentos más oscuros, un acto de empatía puede cambiar el curso de la historia. Escuchemos con el corazón y dejemos que la fe guíe nuestras manos». Esta carta, publicada en múltiples idiomas, se convirtió en un manifiesto para una nueva era de liderazgo espiritual. En Israel, los desafíos seguían presentes. Las amenazas de seguridad, las tensiones económicas y las divisiones políticas no desaparecieron. Pero había una diferencia: la gente comenzaba a creer en la posibilidad de un futuro mejor. Los líderes religiosos, desde rabinos hasta imanes, trabajaban juntos en proyectos comunitarios, demostrando que la fe podía ser un puente en lugar de una barrera. En un evento en Galilea, un sacerdote católico, un rabino y un líder druso plantaron un olivo juntos, un símbolo de paz que atrajo a miles de espectadores. Netanyahu, en entrevistas privadas, reflexionó sobre el impacto duradero de la llamada del Papa. «Ese momento me cambió», confesó a un amigo cercano. «Me recordó que no estoy solo, que hay una fuerza mayor que nos une a todos. La fe me dio el valor para liderar no solo con la cabeza, sino con el corazón». Sus acciones reflejaban esta transformación. Su administración lanzó iniciativas para apoyar a las comunidades marginadas, desde los beduinos en el Negev hasta los árabes israelíes en el norte. A medida que el mundo seguía esta historia, se hizo evidente que la llamada entre el Papa y Netanyahu no era solo un evento, sino el comienzo de un movimiento. En África, los líderes religiosos organizaron cumbres de paz inspiradas en Israel. En Europa, las organizaciones de derechos humanos adoptaron los principios de los centros de armonía para abordar la polarización. La historia de Israel se convirtió en un testimonio de cómo un solo acto de compasión podía encender una chispa que iluminara el mundo. Hoy, mientras Israel avanza, la conexión entre el Papa León XIV y Benjamin Netanyahu sigue siendo una luz guía. No es la ausencia de desafíos lo que define esta historia, sino la presencia de esperanza. Es un recordatorio de que el liderazgo, cuando está arraigado en la fe y la empatía, puede transformar no solo una nación, sino el mundo entero. Esta no es solo una historia, es un legado vivo, un canto a la fuerza del espíritu humano y a la esperanza que nos une a todos.